Buen día. Daremos inicio al acto de defensa de tesis titulada Modelización de un barrio social totalmente eléctrico, su posibilidad de concreción en la ciudad de Neuquén. Esta tesis ha sido elaborada por el contador Juan Martín Guido Insúa, DNI número 21.739.167, quien aspira a la obtención del título de posgrado de magíster en Economía y Política Energético-Ambiental. Esta defensa se realiza de modo virtual, atento a las especiales condiciones de confinamiento social y obligatorio en las que nos encontramos. Agradecemos la presencia de los señores integrantes del jurado, Magíster Rodolfo Nicolás de Froyavaca, de la Fundación Bariloche, Magíster Francisco Agustín Zambón, del Ente Provincial de Energía del Neuquén, y Magíster Osvaldo Rubén Preis, de la Universidad Nacional del Comahue. También se encuentran conectados la señora decana de esta facultad, Magíster Mariela Martínez, la señora directora de tesis, Magíster María del Carmen Rubio, la señora directora de tesis, doctora Silvia Andrea Roca, y el señor coordinador del departamento de posgrado, especialista Mario Bolman Roca. La totalidad de los integrantes del jurado examinador ha manifestado que la tesis reúne las condiciones para su defensa oral y pública, enviando oportunamente los dictámenes favorables para la realización de este acto. El contador Juan Martín Guido Insúa comenzará ahora la exposición del trabajo y contará con aproximadamente 40 minutos para el desarrollo del mismo. Los señores miembros del jurado podrán realizar preguntas, aclaraciones y ampliaciones una vez culminada la exposición. Una vez que el jurado finalice con las preguntas y o ampliaciones al maestrando, los miembros del jurado se retirarán a deliberar sobre el dictamen de tesis, por lo que nos desconectaremos por aproximadamente 30 minutos. El contador Juan Martín Insúa puede comenzar su exposición. Bueno, muchas gracias. ¿Se ve la filmina, el PowerPoint? Se ve perfectamente. Buenísimo. Bueno, antes que nada, bueno, las presentaciones ya fueron hechas. Quiero agradecerle al jurado por tomarse el tiempo de evaluar mi tesis y su defensa. Mi mayor agradecimiento por haber aceptado y darme esta oportunidad. También agradecer a mi directora y codirectora de tesis. La verdad que siempre me acompañaron en este camino y siempre tuvieron ese consejo oportuno para destrabar y poder hacer que la cosa siga su curso y llegar a buen puerto. Obviamente, agradecer a mi familia, a mis hijos, a Paola, a mi mujer, por apoyarme a lo largo de estos años de estudio y darme también ese empuje para poder terminar una tesis y poder presentarla para defensa, ¿no? La idea, modelización de un barrio social totalmente eléctrico, su posibilidad de concreción en la ciudad de Neuquén, es el título de la tesis. La idea fue la de acotar el estudio a la ciudad de Neuquén, primero por una cuestión de alcance, eso del que mucho abarca poco aprieta es cierto, y segundo porque iba a ser más fácil conseguir los datos, ¿no? La tesis analiza la posibilidad de evitar el costo de la infraestructura en nexos y redes de distribución interna de gas en estos loteos sociales, o sea, solo realizar las obras de distribución del agua y de la energía eléctrica, invertir el costo de lo que hubiera salido de la infraestructura, proveer acá bien. Bueno, ya yendo a lo que es la hipótesis de la tesis, el costo que conlleva la construcción de la infraestructura para la provisión de la red de gas en loteos sociales de la ciudad de Neuquén puede evitarse, convirtiendo, o sea, yendo hacia, ¿sí?, una fuente de energía alternativa como la eléctrica y redireccionando inversiones hacia el tendido eléctrico. Para contrastar esa hipótesis, planteo 4 objetivos básicos y basándome para comprobarlos
en un loteo social, pero no cualquier loteo, sino uno específicamente modelado a los efectos de la tesis, con características previamente bien definidas, 400 viviendas, 2 kilómetros de distancia a recorrer por el nexo de gas, viviendas de 56 metros cuadrados similares a las construidas por el Instituto Provincial de Vivienda en la provincia, pero bueno, que cumplan con la resolución 9E-2017 de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Nación, que sería, bueno, la norma que da ciertos parámetros mínimos para transmitancia térmica en cuanto a envolvente, ¿no? Estrategias metodológicas, bueno, básicamente bibliografía, consulta con expertos, estudio descriptivo de los componentes y relaciones con el problema, análisis de datos, obtención de datos de campo mediante relevamientos. Ahí me fue muy útil el poder tener, por ejemplo, un barrio como los sectores 8 y 9 de la cuenca 16, con viviendas construidas del tipo analizado. Entonces tenía un escenario interesante para obtener datos en cuanto a consumos, hábitos de consumo. Consultas con organismos específicos. Bueno, agradezco al Instituto Provincial de Vivienda, a la cooperativa CALF, a la empresa Camus y Gas del Sur. Realmente se brindaron y dieron todos los datos solicitados. La verdad que fue eso bastante bueno. La tesis, como van a ver, tiene mucha modelización, simulación de escenarios, cálculos, y por último, bueno, la evaluación económica para la contratación de la tesis con, bueno, TIRBAN y ese tipo de situaciones. Ahí vemos la ubicación elegida para este loteo social modelo. La zona azul que se puede ver es el lote Z1, es el lugar donde se están haciendo los proyectos hoy en día y es lógico como zona de expansión para este tipo de loteos. Vemos que está alejada del centro de Neuquén, obviamente, incluso hasta de la zona oeste, ¿no? Y es una zona que, bueno, hay que hacer mucho trabajo, es medio un páramo, ¿no? Ahí lo que les comentaba, los sectores 8 y 9 de la cuenca 16, con 483 viviendas del tipo evaluado y que me sirvió, ¿no?, para obtener gran parte de los datos necesarios en cuanto a consumo y hábitos de consumo. Esta sería la vivienda, efectivamente construida por el IPBU, a la cual en el modelo se le hicieron algunas pequeñas modificaciones en su envolvente, solo a los efectos de cumplir con la nueva normativa de Nación. No estamos hablando de grandes cambios. Por ejemplo, para llegar a los valores simplemente se le agregó lana de vidrio de 35 milímetros de espesor en el entretecho, tenía un entretecho de Durlock. Si bien tenía lana de vidrio por plano de 50 milímetros bajo la chapa, bueno, se le completó en el entretecho esos 35 milímetros y se le agregó en la cámara de aire que tenía entre el ladrillo hueco y el Durlock, había una cámara de aire también de unos 35 milímetros, se le agregó también ahí lana de vidrio. Con eso se llegaron un poco a las necesidades de la nueva normativa. Ahí, bueno, ya yendo a cada objetivo, ¿sí? Se plantearon, como dije, 4 objetivos. El objetivo 1, se tomaron como modelo los nexos de gas construidos para abastecer el barrio Sirena 1, situado dentro de las 127 hectáreas de la ciudad de Neuquén, ahí pegado a lo que es el arroyo Durán. La obra, que si no mal recuerdo era de noviembre del 2017, y contemplaba la ejecución de la red de gas y conexiones domiciliarias para 397 viviendas, o sea, un número de viviendas similar a las apuntadas por el loteo, y el proyecto fue realizado por Camus y Gas del Sur. En este caso, el nexo era de aproximadamente 1 kilómetro, se lo prorrateó para que sea de 2 kilómetros, o sea, se sacó la proporción de ese nexo y se la multiplicó por 2, básicamente. Ahí tenemos los números, $919.000 para lo que es transporte y distribución, y bueno, y después otros datos aportados tanto por Camusi como por el IPBU en cuanto a instalación interna por vivienda, costo del matriculado. Está persiguiendo lo que es el objetivo 2,
se obtuvieron datos de consumo de gas natural por mes para los sectores 8 y 9 de la cuenca 16. Esto fue muy útil porque Camusi, bueno, me pudo dar los datos de ese sector, de esas viviendas, y ahí obtuvimos ese promedio de metros cúbicos de consumo a lo largo del año, a lo largo de los meses. Y seguidamente lo que se realizó fue un balance térmico de la vivienda específicamente construida en esos sectores, para poder contrastarlos con los datos que nos aportó Camusi para ese sector, y de alguna manera ver si se podía llegar a un modelo que posteriormente me permitiría ajustar y jugar, por decir así, con diferentes condiciones, ¿no? Vale decir, si podía arrimarme mediante un cálculo matemático a la realidad informada por Camusi, podía validar ese modelo y luego ir variando las condiciones para llegar al objetivo que quería llegar, que era ver la energía útil. El balance térmico de invierno, en definitiva, lo que hace es determinar qué potencia mínima en kilocalorías hora, en este caso esos 5.635 kilocalorías hora que pueden ver abajo a la derecha, ¿sí? Es necesario mantener, ¿sí? Es necesario tener para mantener una temperatura de confort de 20 grados, un poco la temperatura de confort de 20 grados fue buscada según bibliografía, según la norma IRAM, algunos dicen 19, otros dicen 20, Quadre decía 21, bueno, ahí se buscó esos 20 grados de temperatura interna de confort, y una temperatura de diseño es así, marcada por la norma IRAM 11.603, que para la zona de Neuquén tiene una temperatura bastante exigente de diseño de menos 4,5 grados, ¿no? Lo que estamos buscando es qué potencia necesitamos para mantener esa temperatura interna, ¿sí? En esas condiciones. Teniendo, bueno, los datos de Camusi y el balance térmico, intenté modelar el comportamiento de consumo basándome primero en un escenario base, que vemos ahí, el escenario 1. En el interior del modelo, de lo que hay, básicamente es una planilla de cálculo donde se van calculando los consumos de gas de calefacción, de cocción, de calentamiento de agua, en función a diferentes variables, como temperaturas por hora, velocidad del viento, temperatura del agua de entrada a la vivienda. En cuanto a la temperatura, ahí dice la media real diaria, porque, bueno, pude obtener los datos de la estación meteorológica que está en el aeropuerto para este periodo de agosto del 2018 a julio del 2019, y la estación meteorológica hasta escasos 3.000 metros y a 12 metros de altura de diferencia, con lo cual la temperatura y el viento eran de la zona y me servían perfectamente para modelar esto. Ahí vemos un poco los resultados. Lo cierto es que, sí, el escenario 1 no ajustaba tan bien como uno pretendía. Ahí ven esos 1.781 metros cúbicos informados por Camusi contra el escenario 1 de 2.234 con las condiciones que ya les comentaba. La realidad es que el escenario 2 surge un poco como consecuencia de este no macheo. Entendía que el balance térmico estaba bien y que la matemática estaba bien, pero estas familias claramente estaban usando menos gas que el que deberían teóricamente usar. Así que si el cálculo no era el problema, bueno, el problema eran las premisas. Era hora de ir al barrio, ¿sí? Y eso fue lo que hice. Me junté con varias de las familias y empecé a entender por qué los cálculos no daban todo lo bien que deberían. Muchos de los vecinos habían optado por colocar solo un calefactor. Había 2 por plano, colocaban uno, y encima el de TBU, que es el que sale por el mecanismo del techo, que tiene un rendimiento menor. De ahí ese ajuste en cuanto al rendimiento, que pueden ver en el escenario 2 al 62,5%. Bueno, por último, también se colocó en el escenario 2 un parámetro que refleja un promedio de 5 horas de interrupción de lunes a viernes, 2 horas y media de interrupción los sábados y 0 horas de interrupción los domingos. Durante las horas de interrupción sí se calcula el consumo pasivo del piloto, pero la realidad es que cuando las familias se iban a trabajar a la mañana y los chicos iban al colegio, lo más lógico era bajar el calefactor y dejarlo en piloto. Eso
en el escenario 1 no estaba contemplado, se contempló en el escenario 2. Bueno, y se puede ver que el escenario 2 realmente ajusta de una manera bastante interesante, incluso mes a mes, respecto a lo informado por Camus, y ahí se lo puede ver gráficamente. Hasta les diría que ahí ven la línea roja, es el primer intento, fallido, vamos al barrio, vemos qué pasa, corregimos, está el escenario 2, y la verdad que ajusta, bueno, divinamente bien. Me gusta más el ajuste que los datos informados por Camus. Así que, con eso, y viendo ya que el modelo funcionaba, se planteó un balance térmico, ahora ya para la vivienda del loteo social modelo, o sea, con las mejoras en el envolvente, puede verse la marcada baja de requerimientos calóricos, o sea, ahí vemos los 3.977 kilocalorías hora, gracias a esa incorporación, primero de llegar a la normativa, ¿sí? Eso no fue contemplado porque en realidad es una condición necesaria en la que el IPU construya la vivienda con esa normativa. Y el otro salto importante, que son unos $705 por vivienda, ¿sí? Que fue agregarle todavía más aislante, de bajo costo, porque fue más espesor de lana de vidrio y planchas de tergopol en el piso también, para evitar las pérdidas por ese lado. Pero pueden ver la diferencia entre los 5.635 kilocalorías hora de potencia contra las 3.987, o sea, hay una mejora realmente importante. Y así, bueno, llegamos para hallar la energía útil de nuestro loteo social modelo, se pensó en un tercer y en un cuarto escenario, pero ya poniendo, ¿sí?, parámetros para alcanzar temperaturas de confort de 20 grados, no limitando la potencia, vale decir, si afuera hacen menos 5 grados, los artefactos deberían ser capaces de brindar esa potencia necesaria para llegar a mantener esa temperatura de confort. Y por último, la vivienda en este caso sí cumple con la normativa de requerimientos mínimos de transmitancia térmica en su envolvente, la cumple en el escenario 3, la supera en el escenario 4 con estos $705 adicionales en aislante, ¿no? Bueno, acá vemos el resumen de los 4 escenarios. Siempre estamos, recordemos, en el objetivo 2, ¿sí? Cómo bajan la cantidad de metros cúbicos en las puntas, que son los meses de invierno, ¿no? Y, bueno, finalizando ya el objetivo 2, así llegamos, ¿no?, a conocer la energía útil para los usos calefacción, cocción y agua caliente sanitaria en nuestro loteo social modelo. La diferencia entre un escenario y otro se debe exclusivamente a ese gasto adicional en la mejora del envolvente de $705 por vivienda, y se puede ver solo en calefacción, lo demás se mantiene constante. En cuanto al tercer objetivo, ¿sí?, que era el de analizar los artefactos que podían utilizarse tanto a gas como eléctrico, vemos que tenemos un total de 8 opciones. Aquí podemos ver las diferentes opciones y sus diferentes tecnologías. Obviamente, dentro de las eléctricas nos va a interesar más las que tengan bombas de calor, por su alto rendimiento, alto COP, que es el Coefficient of Performance en inglés, y para el análisis y constatación final de la hipótesis vamos a seleccionar la opción 1 y la opción 6, ¿sí?, porque son las de menor costo de cada grupo. Del grupo de gas, la opción es la de menor costo, y del grupo eléctrico, la opción 6 es la de menor costo, la que tiene básicamente una bomba de calor aire-aire, en definitiva un aire acondicionado, ¿sí?, con una potencia de 6 kilowatts, y un termo heat pipe que está ayudado por una resistencia para momentos en que la radiación solar no alcance, y mejoras adicionales en la envolvente, que son estos $705, justamente, que nos permiten ir a la opción 6. Vieron que la opción 5 tiene 2 aires acondicionados. Bueno, gracias a esa mejora podemos bajar a un aire acondicionado y bajar los costos, obviamente. Lo que queda por ver es cuánto costo adicional
tengo que gastar si lo que quiero es ir a consumos eléctricos. Ya sabemos que tenemos que invertir de alguna manera esos 400 combos de la opción 6, ¿no? El aire acondicionado, el termo heat pipe y la cocina eléctrica, pero la pregunta sería, bueno, ¿aguanta la red eléctrica o hay que robustecerla? Para saber esto, lo primero que tenemos que saber es cuál va a ser la demanda de potencia máxima de nuestro loteo social modelo, y entonces la idea fue pensar en la curva de carga posible de este loteo, pero en el día más frío del año, o sea, buscando la mayor exigencia, y estos fueron un poco los datos obtenidos. Ahí vemos la potencia adicional, sería la curva roja, que básicamente, bueno, ¿qué es lo que tiene esa potencia adicional? Tiene la potencia neta en kilowatts para calefacción, para cocción, para calentamiento de agua, utilizado por los artefactos definidos en la opción 6 de la tesis, este famoso combo 6. Acá, a cada temperatura horaria, para el caso de calefacción, se le calculó la potencia para mantener estos famosos 20 grados de temperatura interna y se la ponderó por el COP del equipo a cada una de las temperaturas. ¿Por qué a cada una de las temperaturas? Porque el COP, o sea, lo que uno lee en la etiqueta no se mantiene en el tiempo. No es lo mismo si uno tiene una temperatura externa de 2 grados bajo cero, obviamente el rendimiento del equipo no va a ser el que dice la etiqueta, sino que va a ser mucho menor. El rendimiento está para ciertas condiciones, que entiendo que son 7 grados y 21 grados, una cosa así de diferencia, ¿no? Eso fue tenido en cuenta en las diferentes COP a las diferentes temperaturas, ¿no? Ahora, bueno, ¿de dónde sale la línea azul? Esa es la de base, la que se supone que tiene nuestro loteo social modelo para cubrir todos los otros usos, básicamente iluminación, alumbrado público, lavado de ropa, planchado, la tele, la compu. Y así llegamos a este cuadro resumen, que por un lado tenemos los kilowatts normales, ahí, que son básicamente los de la línea azul, antes del cuadro anterior, al que se le suma el efecto del alumbrado público. El alumbrado público se pasó a LED para que el impacto sea menor, y el de los usos calefacción, cocción y agua caliente sanitaria. Perdón, se llega a un pico, ¿sí?, a las 8 de la mañana de 1152,8 kilowatts. Bueno, y esa sería la peor situación posible. Es interesante ver que el pico lo tenemos a las 8 de la mañana y no a las 9, 10 de la noche, como estamos acostumbrados a ver las curvas de carga, justamente por el efecto de pasar el uso calefacción a eléctrico. Bueno, y acá puede verse el costo en dólares de la obra realizada, ¿sí?, en los sectores 8 y 9 de la cuenca 16, y el hipotético costo para una obra similar, pero de 400 viviendas, que es lo que estamos buscando en nuestro loteo social modelo. Si bien este proyecto de 483 viviendas fue pensado, ¿no?, con 3 subestaciones, también entiendo que serían necesarias 3 subestaciones para 400 viviendas. Algunos costos serían escalables, otros no. Bueno, y así llegamos a estos 540.642 dólares de costo para una red eléctrica similar a la construida en los sectores 8 y 9, pero en vez de para 483 viviendas, para 400 viviendas. Y bueno, ya en relación al costo adicional para el refuerzo de la red eléctrica, teniendo en cuenta que el pico de potencia de este loteo social modelo sería de 1152 kilowatts y asumiendo un factor de potencia de 0,85, puede observarse que la potencia total de las subestaciones debería andar en el orden de los 1.355 kilovoltampere. Obviamente ahí ya estamos hablando de corriente alterna, con lo cual, bueno, empieza a pesar la potencia aparente. Bueno, con lo cual podría estimarse que con 3 transformadores de 500 kVA alcanzaría. Más aún sabiendo que ese pico de potencia solo se da unas pocas
horas al año, ¿no? La diferencia de costo entre los transformadores de 500 kVA con los de 315 kVA es de tan solo $1.800 por unidad. Este fue un dato proporcionado por CALF, y se podría pensar en un costo incremental entonces de $5.400 por ese concepto, más otros costos asociados como podrían ser la sustitución del cableado, que va desde las subestaciones transformadoras por otro de mayor sección, que básicamente soporte más corriente, ¿no? Según, bueno, también según informado por CALF, eso sería un 87% superior en costo el cambio de cableado, pero representa el total, en el total de la obra sería un 10%. Bueno, haciendo todos los cálculos se llegan a esos $52.436, que se los redondea en $54.000 para que represente un 10% del costo de la filmina anterior, que eran $540.000. Ya teniendo los 4 objetivos cumplidos, bueno, comenzamos con las comparaciones. Ahí vemos una comparación entre la alternativa 1 y la alternativa 6 en dólares a junio del 2019, donde, bueno, sale ganando por poco la alternativa, en cuanto a inversión, la alternativa de lo que es la opción eléctrica, $1.761.000 contra $1.557.000. Y en cuanto a la comparación de lo que tienen que pagar las familias, de estos costos anuales, también están en dólares, entre la alternativa 1 a gas y la alternativa 6, también a junio del 2016. Vemos que las diferencias no son realmente grandes. Acá el primer año hay una pequeña devolución en metros cúbicos, por eso la baja, en esos $872,52 en cuanto a gas, porque, bueno, está la devolución en metros cúbicos de la obra transferida, ¿sí? En el caso de CALF no se dio eso, no sé por qué, no está analizado, pero debería darse también la devolución de la obra transferida en kilowatt. Y llegamos a un valor actual, ¿sí? Para los primeros 5 años, en donde sale ganador un poco la alternativa eléctrica desde el punto de vista de lo que pagan las familias, y si ya estiramos el horizonte a 10 años, vemos que, bueno, pasa a ganar en la opción gas. Igual son opciones, son, diferencias realmente chicas, si uno piensa el tiempo, ¿no? Bueno, acá Nicolás me había pedido la actualización de esos costos que estaban a junio a mayo. La verdad que no cambia mucho el análisis, sí, prácticamente se empardan las alternativas en cuanto a inversión. Quiere decir que los artefactos eléctricos han subido un poquito más que los artefactos a gas. Lógico, porque entiendo que tienen muchos más componentes importados, ¿sí? En el caso de los valores en dólares de lo que tienen que pagar las familias por gas y electricidad, bajaron mucho porque prácticamente no se movieron en pesos, y al pasarlos, yo tomé dólar oficial, bueno, han bajado obviamente respecto a junio del 2019. Y ya, bueno, resumen de aspectos positivos y negativos. Como positivos vemos un menor costo de la inversión. La opción eléctrica resulta un 11,57% menor en términos de inversión inicial. Eso tomando los valores de junio del 2019. Si uno toma los valores actuales, prácticamente la inversión es la misma en un caso y en otro, ¿sí? Se cambia lo que es el nexo por los mayores costos de los artefactos eléctricos y por el robustecimiento de la ley de la distribución de la red eléctrica. Mayor velocidad de obra, bueno, obviamente al no hacer el nexo de gas hay mayor velocidad de obra. Posibilidad de gestionar los usos, calefacción y calentamiento de agua de manera remota por medio de termostatos. No es cualquier equipo, sino que puede soportar, estamos hablando del equipo eléctrico, potencia, con lo cual
es un equipo caro, con bastante tecnología, y incluye también, por ejemplo, Wi-Fi, ¿sí? Así que se podría hasta gestionar el uso del equipo de manera remota. Ahorro del 42% en gas natural, esto es algo concreto, o sea, si ese gas nosotros lo derivamos a una turbogás, o mejor aún, a una de ciclo combinado, y lo llevamos hasta este loteo, vamos a ahorrar un 42% de gas, que si lo mandamos directamente el gas a quemarse en los calefactores de tiro balanceado. Posibilidad de refrigeración en verano utilizando los mismos equipos instalados. El aire acondicionado, esto no fue evaluado por la tesis, pero lo cierto es que el aire acondicionado en el verano está ahí. Se puede usar. Se eliminan los riesgos relativos a la intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, no recuerdo las estadísticas, pero creo que el último dato que vi que eran 200 muertos por año en Argentina por intoxicación de monóxido de carbono, no es un dato menor. Posibilidad de complementar a futuro con generación de energía in situ a través de paneles solares o generadores eólicos. Obviamente la electricidad es un energético de mayor calidad y permite este tipo de suplirse de varias fuentes generadoras, ¿no? Resumen de aspectos negativos: mayor costo mensual en el largo plazo. Vimos que el gas terminaba ganándole en el largo plazo a la electricidad. Mayor costo de recambio de los artefactos, son más caros los artefactos eléctricos, claramente. Menor conocimiento sobre el funcionamiento de los artefactos eléctricos utilizados para cocción y calentamiento de agua. Posible resistencia a la utilización de energía eléctrica para el uso de cocción y agua caliente sanitaria. Para el uso de cocción, bueno, no es lo mismo la llama, la inercia térmica que tiene la resistencia es mucho mayor. Si uno quiere cocinar y se pone un poco en exquisito, es el gas, bueno, uno lo levanta y baja la llama con mucha más velocidad y es de reacción, ¿no? Necesidad de cambio de hábitos, especialmente en el uso del termotanque heat pipe, para el caso del agua caliente sanitaria. Está claro que si uno se quiere bañar a las 7 de la mañana, no está bueno, porque se va a bañar con la resistencia. Si lo hace a las 7 de la tarde, probablemente no consuma energía, porque va a ser la energía solar la que consume. Entonces, hay algo de cambio de hábitos que se necesita, ¿no? Y bueno, conclusión final: entiendo que es un análisis válido y a tener en cuenta. Mejora la calidad de vida al ser condición necesaria a la entrega de la vivienda con los artefactos. Existe un ahorro concreto de un recurso como el gas natural, ya vimos ese 42%. La entrega de la vivienda con los artefactos, sean a gas o eléctricos, debería pasar a ser norma. En la recorrida he visto familias subcalefaccionadas por el hecho de que no se le entregó la vivienda con los artefactos. Quizás para el Estado no sería un costo muy importante dentro del total de la obra, y para los adjudicatarios lo podrían pagar con el crédito de la vivienda, y ya tendrían realmente solucionadas las necesidades en cuanto a calefacción, cocción y calentamiento de agua, independientemente de que sea gas o electricidad. Es inevitable pensar en una mejora de las exigencias en cuanto a eficiencia y etiquetado. Podemos tener, por ejemplo, 2 aires acondicionados categorizados como A, pero uno va a funcionar en Santa Cruz o en San Martín de los Andes y otro no. Hay aires acondicionados que, pasados los 0 grados, empiezan a decaer sus capacidades de manera drástica. Y otro por ahí que también está categorizado como A, eso no sucede porque tiene otro tipo de tecnología. Obviamente es más caro además, ¿no? Tener más presente el efecto a largo plazo de la mejora de la eficiencia térmica en la envolvente. Vimos que esos $705 adicionales tenían un efecto muy importante, nos permitía bajar la cantidad de artefactos y un montón de otras condiciones, ¿no? Los organismos de vivienda deberían animarse a plantear soluciones distintas y no asumir caminos preestablecidos. ¿Por qué no pensar no sé, en pozos canadienses, en muros trombe, en concentración, en viviendas donde están las paredes unas con otras para ahorro de energía, orientaciones? Obviamente de eso se está hablando, pero hay que animarse y realmente hacerlo.
pensar en un subsidio para calefacción de ciertas zonas climáticas del país y no en un subsidio del energético gas de forma exclusiva, o sea, hay que empezar a pensar fuera de la caja, y evaluar mecanismos para incentivar el uso de artefactos eficientes, incluso para quienes vivan en barrios en donde existen redes eléctricas y de gas. Ahí vimos que CALF tiene un subsidio importante que nos sirvió a los efectos de la comparación para loteos no abastecidos por redes de gas, pero ¿por qué no pensar también en buscarle la vuelta para ir, visto el ahorro que se puede generar en el energético gas, para ir a o incentivar a la población a adquirir estas bombas de calor, incluso en loteos en donde exista red de gas. Bueno, muchas gracias. Por último, agradecer a la Universidad Nacional de Comahue y a la Fundación Bariloche por poder presentar esta maestría, y aparte por poder de alguna manera afrontarla, ¿no? Desde lo económico también incluso. Es una maestría de una calidad que no es fácil de conseguir, y la verdad que es un lujo tenerla en la zona. Y bueno, y saludar de paso, si los que están viendo por el canal, a mis compañeros de maestría, y decirles que se puede, que sigan, que le peguen para adelante, y así, bueno, y así somos cada vez más magísters. Así que bueno, muchas gracias a todos, y bueno, fin. Gracias, Juan Martín, felicitaciones. Bueno, ahora si el jurado tiene alguna consulta, inquietud, pregunta. Bueno, yo, si les parece, rompo el hielo haciendo en primer lugar, felicitándote, Juan Martín, por poder sintetizar tu tesis de más de 100 páginas en este tiempo breve, y yendo realmente a generar un mensaje muy concreto respecto a los objetivos, las hipótesis y lo que pudiste demostrar con tu tesis. Pero me gustaría que a lo mejor, me parece que hay algún micrófono abierto que me rebota un poco, pero en alguna parte de tu trabajo de tesis planteas algo que no estuvo reflejado dentro de lo que sería la presentación, y me parece que es interesante mostrarlo, sobre todo porque tu proyecto es un proyecto que, digamos, son de esos que vienen de abajo hacia arriba, diciendo, bueno, yo demostré esto en un barrio, pero si estos barrios son unos cuantos barrios, uno podría generar beneficios a nivel sistémico del sector energético muy sustantivos, básicamente en torno a los ahorros de gas natural. Entonces me gustaría que dieras algunas palabras, porque después quisiera acotar algo más vinculado con la emisión de gases de efecto invernadero y lo que sería significativo en cuanto a escalar este tipo de propuesta tuya, que comentaras algo en términos de esos ahorros de gas natural si uno brindara la calefacción con los aparatos ineficientes que hoy tenemos, que básicamente son estufa de tiro balanceado con el mejor de los casos 62% de eficiencia. ¿Qué cantidad de gas uno se ahorraría si en lugar de brindar la calefacción de esa manera tradicional, tratara uno de hacerlo con los equipamientos eléctricos que vos estás planteando, generando electricidad del gas natural con las pérdidas que hay en el camino, pero así todo uno tiene un balance positivo en términos de ahorros de recursos? Sería interesante algunas palabras tuyas respecto a esto. Y el segundo aspecto, cómo franquear las barreras culturales que implicaría a lo mejor migrar de una calefacción o de una casa servida con gas natural a una casa servida con electricidad. Gracias, Juan Martín. Ahí está, ¿ahí me escuchan? Perfecto, perfecto. Bueno, en realidad ahí está, en la tesis está hecho el cálculo para el loteo social modelo del ahorro, ¿sí? En un caso serían 991 metros cúbicos, ¿sí? de gas que se consumirían
si ese gas se manda a una generadora eléctrica promedio de las de gas, ¿sí? Yo lo que tomé fue un promedio entre una turbogás y una de ciclo combinado, ¿sí? Buscando un promedio, el consumo sería de 991 metros cúbicos contra lo que estábamos comparando de lo informado por Camusi, que eran esos 1.710 metros cúbicos del escenario 3, ¿sí? O sea que ahí ¿y por qué se produce esto? Básicamente por las diferencias entre, si bien, por ejemplo, si bien la energía neta que llega a la entrada de tu vivienda, en un caso y en otro, por ejemplo, de las 100 unidades de energía de gas, van a llegar 95 porque algo se pierde en el camino. Pero de las 100 unidades de energía eléctrica van a llegar unas 37, para poner un número. Pero ¿qué pasa? Con esas 37 de energía neta, si las pasamos por una bomba de calor, que la multiplica por 3,6, por 4, la verdad que el ahorro es enorme porque necesitamos mucho menos, o sea, para llegar a la energía útil necesaria, necesitamos menos gas a la larga. ¿Sí? Por más que tengamos una pérdida enorme en la transformación de gas a electricidad. Ese sería, bueno, un poco el primer concepto. Y eso se da en el loteo social o se da en cualquier lado donde existe una bomba de calor o un artefacto eléctrico, de la eficiencia que tiene la bomba de calor, que básicamente lo que hace es, de cada unidad de energía que consume, aporta 3 o 4 del exterior por termodinámica. Entonces, traslada de afuera calor y lo mete para adentro. Ese sería el concepto de la bomba de calor. Y tu segunda pregunta, Nicolás, era que me quedé. No, un poco cómo pensás que se podrían llevar adelante, franquear las barreras culturales que pueden generar el hecho de cambiar una casa al formato Tuta Electric respecto al formateo gas natural que tenemos nosotros. Bueno, ahí a mí lo que se me ocurre, y en la tesis en realidad, en principio yo quería ponderar el costo de esta medida de cambio de hábitos, y no le puse costo, porque en realidad, a ver, el Instituto Provincial de Vivienda y los institutos provinciales de vivienda de todo el país tienen bastante personal dedicado a eso. Entonces, lo que habría que hacer es que el Estado realmente empiece a poner metas y planes respecto, si quiere ir hacia usos eléctricos, ¿sí? Bueno, empezar a hacer una campaña de concientización y una campaña de cambio de los hábitos, pero realmente con especialistas que sepan lo que están haciendo, y realmente me parece que ese sería el camino más claro. No solo el efecto precio o el efecto subsidio, me parece que el efecto campaña, ¿sí? Es superior al efecto precio que uno puede lograr. Me parece, o sea, que hay un trabajo muy importante que hacer y que existe el personal capacitado para hacerlo y que está a disposición, ¿no? Perfecto, clarísimo. Comentario final y dejo espacio a los demás jurados. Hace muy poco Fundación Bariloche colaboró con la provincia de Río Negro para realizar el inventario de gases de efecto invernadero de la provincia. Y a nivel de las fuentes generadoras de estas emisiones, en las que no solamente está el sector energía, sino el sector agropecuario, cambio de uso del suelo, procesos industriales, el primer emisor es el sector residencial en el uso calefacción, justamente por la quema de gas natural en equipamientos tan ineficientes. De modo que me parece muy apropiada tu tesis y que esto sea tomado por la Secretaría de Energía de Río Negro o la de Neuquén para plantearlo como una NDC que colabore desde nuestras provincias, si uno escala, como decía antes, este proyecto a otros barrios de los que tienen a su cargo las provincias, para generar una contribución en esa disminución de gases de efecto invernadero en esta que es la primer fuente de emisión, la calefacción en el residencial. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Nicolás. Bueno, yo, si me permite, no sé, Osvaldo, si querés que siga yo o... bueno, también Juan Martín, felicitarte por el trabajo
como decía Nicolás, ¿no? Por el poder de síntesis podemos mostrar lo importante en este acotado tiempo que tenemos. Yo cuando la releía, digamos, para estar más fresca, ¿no?, para el día de hoy, decía, bueno, tantos cálculos, tantas hipótesis, bueno, ¿cómo hacer una síntesis de todo esto, ¿no? Porque es todo muy, muy interesante, así que no, realmente muy bueno, felicitaciones por ese punto y por el trabajo, porque es muy rico, señor Nicolás, ¿no? Muy rico, hay muchas puntas que se abren para poder tomar, digamos, y poder profundizar o llevarlas a la práctica, ¿no? Que es lo importante también de este tipo de trabajo, o que se busque una maestría, ¿no? Y con el trabajo de tesis en particular, de poder llevarlos a la práctica, que hay muchas puntas que se abren para eso, en el tema viviendas. Hay conclusiones, digamos, que por ahí surgen, digamos, no del tema de los cálculos, pero del tema, como decía Nicolás, el tema cultural, el tema de cambiar la lógica desde el Estado y proveer las viviendas más eficientes, con muy poco gasto. Eso lo demostraste claramente, digamos. Yo ese tema nunca me había metido en particular, pero sí había leído algo al respecto, pero se ve claramente, digamos, con muy poca inversión se mejora mucho el tema del uso eficiente, digamos, ¿no? Y el tema de proveer los equipos, sea gas o sea electricidad, proveer los equipos, porque vas a darle, digamos, a largo plazo una menor gasto a las familias y un uso más eficiente de la energía, ¿no? Creo que eso es una cuestión importante. Y yo, bueno, no puedo salirme del lugar de donde vengo, digamos, ¿no? Que es una empresa eléctrica. Entonces, digamos, tengo un par de comentarios muy puntuales al respecto. El tema del largo plazo, digamos, de cómo se da vuelta la cuestión con el tema tarifario, no me preocupa, no me asusta, porque hay una situación tarifaria de precios relativos y de precios internos de cada energético terrible hoy en día, digamos, ¿no? Sumado a las distorsiones del tipo de cambio, ¿no? Con lo cual, digamos, y la diferencia que vemos no es sustantiva, digamos, ¿no? Porque tanto la tarifa de gas como la tarifa de energía eléctrica hoy no son valores reales de lo que representa toda la cadena de costos. Sí hay un punto que es un detalle ínfimo que, digamos, tanto CALF como el EPEN y otras distribuidoras aplicamos un subsidio en invierno a aquellos loteos o aquellos sectores que no tienen gas natural. Porque, digamos, entendemos que se calefaccionan con energía eléctrica. Hay que ver si ese ítem es válido en un loteo donde ya se provee, digamos, con energía eléctrica para ese uso, digamos, ¿no? Porque, digamos, la lógica de ese subsidio, si bien no es muy significativo, es ayudar a las localidades, en el caso del EPEN, o barrios que no tienen gas natural por una cuestión de falta de infraestructura de gas natural. Pero bueno, no va a cambiar la ecuación tampoco eso, digamos. Y hacerle por ahí las distorsiones que venía hablando. Y desde el punto de vista ya más nos toca, ¿no? Como distribuidor de energía, dos aspectos que creo que deberían tenerse en cuenta si esto se masifica o se lleva a la práctica. Uno es que este tipo de viviendas, más temprano que tarde, tienden a tener una ampliación. Son viviendas de 56 metros cuadrados, digamos, o sea, y tienen terrenos más amplios. Y esa ampliación, digamos, puede impactar fuertemente digamos, la forma en que se hace, depende de las condiciones sociales y económicas de los habitantes, en la red, obviamente, digamos, y en el acceso a los electrodomésticos, en este caso, digamos, que no es más fácil acceder a un calefactor, una cocina, a gas natural, seguramente muy ineficiente, que eléctrico, digamos, por lo que es la inversión y por lo que es también, digamos, toda la estructura. Y puede tener un impacto, si le metemos un artefacto de baja eficiencia, importante en la red, tanto en el cableado como en los transformadores, si, digamos, no se prevé eso a futuro. Después va a estar la dificultad de la empresa distribuidora, bueno, cómo hace, digamos, cuando se sobrepase, quién se hace cargo de ese incremento de inversión, ¿no? Y por otro lado, y esto surgió, yo no tuve tan en cuenta porque no es un problema que tenemos tanto nosotros en el EPEN, pero cuando se difundió, digamos, este evento del día de hoy, tuve un par de llamados de colegas que estaban muy interesados, les invité a que se sumen al canal de YouTube, o me pidieron la tesis, y yo dije, mira, no te lo puedo dar hasta que no esté aprobada y editada, y después le tengo que pedir a la facultad, digamos, o sea, o al autor, digamos, no se lo puedo darte una tesis hoy, digamos, concretamente colegas de CALF. Que tiene que ver con el tema del hurto y el fraude, que hoy, digamos, en las situaciones socioeconómicas que estamos viviendo, se ha incrementado no solo en nuestra región y en Neuquén Capital, sino en todo el país. Se está viendo, digamos, incluso hay lugares como de norte, de sur, en Capital, donde hay campañas públicas antifraude, digamos, ¿no? Y una cosa es que una empresa le haga un fraude con
0,5, 0,6 kilowatts de potencia contra un fraude con 1,1 o 1 kilowatt de potencia, digamos, o esta diferencia de energía por el uso que se está haciendo, ¿no? Es un tema, digamos, que como distribuidora nos llamaría, digamos, sería una barrera, digamos, ante una propuesta que venga viviendo o algún loteo con este tipo de propuesta, me parece. ¿No? Habría que buscarlo también, digamos, en la inversión, buscar algún sistema antifraude, digamos, en lo posible. Pero bueno, nada, son 2 comentarios, nada, felicitarte, y bueno, a tenerlo en cuenta, me parece, para que esto se multiplique, ¿no? No sé si lo pensaste vos esto en algún momento, digamos. No, bien. Sobre todo lo de las ampliaciones fue lo primero que me hizo ruido, digamos, sí, porque en gas natural es más fácil ampliarlo, digamos, y generalmente pero discúlpame, en gas natural todos le tienen más miedo al gas por el monóxido, por lo que representa, y suelen llamar a un especialista, un matriculado de energía eléctrica, agarramos, tiramos un cable por afuera y ampliamos la casa, digamos, ¿no? A ver, lo de la ampliación es un tema claro y es un problema. Si empezamos a poner caloventores, la red no va a funcionar. Claramente, dentro de esta capacitación o dentro de este cambio de hábitos, tiene que estar incluidos esto de decir, bueno, si te vas a ampliar, tenés que ampliarte con equipos eficientes. Porque si nos vamos a ampliar con equipos caloventores o de resistencia, la red obviamente no va a aguantar. Si la ampliación es con equipos eficientes, ya vimos que la red no necesita demasiadas inversiones para suplir esa mayor demanda. Vimos que era el 10% más o menos fue el delta costo. Bueno, habrá que seguir poniendo estaciones, subestaciones, pero sí, es un problema y no es fácil de resolver, Francisco, el tema de la ampliación, no lo niego. Respecto al subsidio, yo creo que CAF debería subsidiar a los barrios que ya fueron pensados totalmente eléctricos, porque en realidad son todas ventajas a nivel global. O sea, si hay un ahorro del energético gas, ¿por qué no voy a seguir subsidiando? Si son, aparte, máximo son barrios sociales. O sea, no tienen la red de gas, fueron pensados para equipos eléctricos y en realidad fueron pensados con equipos eléctricos eficientes. Y vos le estás dando, a CAF le estás dando subsidio a barrios que directamente queman electricidad con resistencia. Entonces, más a favor, en realidad, darle el subsidio a este tipo de barrios. Creo que eso tendría que ser una discusión interesante a nivel ordenanza por ahí. ¿Sí? Yo no vi en la ordenanza que no permitiera dar el subsidio a barrios que ya eran contemplados de manera eléctrica, parece eso se me pasó, puede ser que esté, pero creo que es algo que debería discutirse. Y en cuanto a la ampliación, tenés razón, es un tema complicado. Es un tema complicado y que forma parte también de este trabajo de concientización y de cambio de hábitos, ¿no? Obviamente. Está perfecto, gracias. Si no, para aclarar, la ordenanza no prevé esto de que haya barrios eléctricos, digamos, no está en la lógica, digamos, de las ordenanzas, digamos, de las distribuidoras. Bueno, está bien, gracias. Hola, ¿me escuchas? Osvaldo, ¿cómo te va? Hola, Juan Martín. Bueno, te felicito sobre todo por la pertinencia de un tema así, por innovador, que te has animado a tomar un tema sobre el nuevo, y creo que es importante para la región, incluso hacer observaciones sobre el tema de la aislación de las viviendas que ya existen, que se podría mejorar. Eso sería una contribución que se podría hacer con un pequeño gasto. No tocar el tema de otros temas como las aberturas y otras cosas que hoy serían mucho más eficientes, incluso para mejorar, para bajar el consumo de energía, ¿no es cierto? Creo que en eso todavía se puede trabajar mucho, vos lo tocás. Ahora, más allá de los aspectos micro te quería preguntar, bueno, porque la capacidad de generación de energía eléctrica de la Argentina
más allá de los incentivos domiciliarios a consumir un tipo de combustible u otro, que claramente se privilegia el consumo del gas domiciliario, ¿no es cierto?, en ciertos rubros por las tarifas. A veces, el tema de la generación de energía eléctrica, que esto sería una mayor demanda, si esto se generalizara. Sí. Y bueno, es un uso también competitivo, porque hay otros sectores de la economía que ante una capacidad instalada de generación de energía eléctrica, que a veces llega a su límite, ¿no es cierto?, en ciertas épocas, esto significaría que no tenemos, no está contemplado, porque tampoco es el objetivo de la tesis, el tema de cómo evolucionaría la capacidad de generación si este fenómeno se extendiera en la Argentina. ¿Cuáles serían las inversiones? Entonces eso es un punto que me parece que si tu análisis recién empieza, en el sentido de explorar esta alternativa, pero si esto fuese generalizado, ¿qué pasaría con la capacidad de generación y de transmisión que tiene el sistema en la región, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Obviamente implica una planificación y implica, depende de la velocidad que lo quieras generalizar. Si lo querés generalizar muy rápido, y vas a tener que poner turbogás una al lado de la otra. Si querés que la generalización sea en el tiempo, bueno, se puede pensar en inversiones mayores, pero obviamente vamos a tener que aumentar la capacidad de generación, ¿sí? Que no sería mal, en vez de que Neuquén empiece a mandar el gas por un tubo, bueno, directamente lo manda a través de lo que sigue a gas to wire, como dicen los ingleses. O sea, generamos electricidad prácticamente a boca de pozo, y esa electricidad la llevamos por la línea de transporte. Sería otra manera de pensar y convertir al gas natural en otro energético, ¿no? Pero sí, obviamente tiene que haber un plan, que la tesis ni por asomo intenta llegar ahí. Tiene que haber un plan de que si esto es generalizado, bueno, cómo se va a ir expandiendo el parque de generación, obviamente. Bueno, muy bien, Juan Martín. Felicito. Sí, yo en la línea de lo que plantea Osvaldo aportaría un poco lo que había comentado como cierre final. Me parece que esta tesis, así como comenta Francisco, que si hay gente de la CALF y otros actores locales que están interesados, debería ser de interés de las secretarías de energía para modelizar a partir de un enfoque integral del sistema energético cuál sería el impacto de masificar el uso eléctrico en nuestros hogares respecto a lo que llamamos nosotros aguas arriba, el impacto en las centrales eléctricas y el impacto en la producción de gas y petróleo. Con lo cual, vos fíjate, un cambio de aislación cultural y poner calefacción eléctrica termina impactando sobre la producción de vaca muerta, sobre cuestiones ambientales, sobre cuestiones que, bueno, un enfoque más holístico a cargo de un área de planificación creo que daría un poco la respuesta que está planteando Osvaldo. Por lo tanto, compartir tu estudio con organismos de planificación a nivel provincial y nacional me parece que sería muy conducente. Gracias. No sé, Mario, cuéntenos cómo seguimos. A la siguiente etapa. ¿Alguna otra pregunta por parte de los miembros del jurado? No, también quería felicitar a la orientadora y la coorientadora, directora, por el esfuerzo que significa hacer la tesis y orientar a esta persona, así que bueno, el reconocimiento para ellas también, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, totalmente, me sumo. Sí, totalmente de acuerdo. Es siempre un desafío y agradecidos, sinceramente.
Bueno, ahora seguimos con la ceremonia. Vamos a leer nuevamente el acta de apertura de esta defensa, ya que no quedó con el resguardo digital por haber comenzado la grabación 5 minutos después. Luego, acto seguido, vamos a interrumpir esta transmisión durante aproximadamente 30 minutos, mientras delibera de manera interna únicamente los miembros del jurado. A lo que le pido, por favor, al tesista Juan Manuel Insúa y las directoras de la tesis que se vuelvan a reconectar dentro de 30 minutos a los fines que desde la Facultad de Economía leamos la respectiva acta luego de la deliberación. Y a aquellas personas que nos están escuchando y nos están mirando desde el canal YouTube que estamos transmitiendo, también le pedimos paciencia y que aguarden 30 minutos mientras se realiza la siguiente etapa. Adriana, por favor. Bueno, leo nuevamente el comienzo de la presentación. Daremos inicio al acto de defensa de tesis titulada Modelización de un barrio social totalmente eléctrico, su posibilidad de concreción en la ciudad de Neuquén. Esta tesis ha sido elaborada por el contador Juan Martín Guido Insúa, DNI 21.739.167, y la obtención del título de posgrado de magíster en Economía y Política Energético-Ambiental. Esta defensa se realiza de modo virtual, atento a las especiales condiciones de confinamiento social y obligatorio en la que nos encontramos. Agradecemos la presencia de los señores integrantes del jurado, Magíster Rodolfo Nicolás Di Vaca, de la Fundación Bariloche, Magíster Francisco Agustín Zambón, del Ente Provincial de Energía del Neuquén, y Magíster Osvaldo Rubén Reis, de la Universidad Nacional del Comahue. También se encuentran conectados virtualmente la señora decana de esta facultad, Magíster Mariela Martínez, el señor secretario académico, Magíster Guillermo Sabino, la señora directora de tesis, Magíster María del Carmen Rubio, la señora codirectora de tesis, doctora Silvia Andrea Roca, y el señor coordinador del departamento de posgrado, especialista Mario Goldman Rota. La totalidad de los integrantes del jurado examinador ha manifestado que la tesis reúne las condiciones para su defensa oral y pública, enviando oportunamente los dictámenes favorables para la realización de este acto. Bueno, muchísimas gracias, y lo que les pido es que se conecten nuevamente a las 12:30, excepto los miembros del jurado, que pasamos a la instancia de deliberación. Bueno, regresamos al acto de la defensa de tesis del contador Juan Martín Insúa, y vamos a leer la respectiva acta luego de el debate por más de media hora de los miembros del jurado. Por favor, Adriana. Habiendo finalizado la exposición de tesis elaborada por el contador Juan Martín Insúa, procedo a leer el dictamen realizado por los miembros del jurado evaluador. El jurado realiza el siguiente dictamen de la exposición oral y del trabajo de tesis. El desarrollo del trabajo de tesis cubre los aspectos formales y de contenido propuestos por el autor, destacándose además que en el mismo se refleja un gran esfuerzo de cálculo que sustenta el trabajo realizado, presentando además un conjunto de conclusiones y recomendaciones para su implementación, habiendo considerado las recomendaciones que oportunamente le hicieron llegar los miembros del jurado. El trabajo de tesis presentado demuestra por parte del autor un acabado conocimiento del tema, el cual ha sido abordado con claridad en la exposición y bajo un modo de presentación que resulta de utilidad para quienes deseen considerarlo para evaluarlo como propuesta de electrificación de barrios sociales. Se recomienda la difusión de esta tesis en ámbitos de instituciones dedicadas a la planificación energética y ambientales, así como ante prestadores de los servicios involucrados. Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos en su exposición, la relevancia de los temas tratados y la lógica de sus conclusiones, los miembros integrantes del jurado por unanimidad deciden considerar aprobada la tesis
con la calificación de 10, sobresaliente. Felicitaciones, magíster. Felicidades. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. A los directores y codirectores también por el esfuerzo. No, Sin la duda, verdad, sin duda. Gran esfuerzo. fue un placer, Silvia coincide conmigo también, fue un placer dirigir a Juan porque, nada, es un profesional con todas las letras y desde el inicio la tuvo muy clara, sabía muy bien lo que quería, cuál era el objetivo, a dónde tenía que llegar, qué era lo que iba a plantear, así que la verdad fue un placer haber trabajado con él y tener ahora este trabajo que nos sirve a todos, que cuando Juan lo ponga a disposición y lo podamos trabajar, ya tenemos algunas ideas ahí con Silvia para proponerle, es un trabajo que nos sirve mucho en la Secretaría de Energía, en todo lo que estamos trabajando, así que agradecida. Una gran oportunidad haber estado ayudándolo, ahí trabajando un poquito y ahí acompañándolo en todo este proceso, así que gracias y felicitaciones. Realmente te merecías ese 10 que puso el jurado, muy bueno. Sí, la verdad que felicitaciones, Juan Martín. Muy buen trabajo, un gran aporte y me alegro mucho que se haya logrado desde la maestría este aporte. Creo que lo importante es eso, poner el conocimiento en función de la comunidad, de mejorar con lo poco que uno pueda aportar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Así que te agradezco muchísimo y es un orgullo que podamos mostrar esta tesis a futuro como parte de la producción de la MEPEA. Gracias a todos, sinceramente. Gracias, felicitaciones para vos. Gracias. Felicitaciones, la verdad que es un tema muy interesante para el desarrollo de nuestra región, para implementar políticas públicas, así que te felicito y muy agradecido, bueno, a toda la coordinación, a la maestría, a los jurados, a la directora y codirectora por haber colaborado y puesto en marcha, digamos, este tema, la verdad que muy interesante, así que esperemos que desde los organismos públicos, que son los que tienen la función de llevar a cabo la implementación de políticas, el diseño de políticas, utilicen estos temas que han sido investigados con mucha dedicación y que se puedan implementar bueno, como decía recién, en el desarrollo de políticas y que todo eso le dé bienestar a nuestro pueblo, que en definitiva es el objetivo de todo esto, ¿no? La universidad nacional, pública, cumpliendo su rol en la mejora de la vida de las personas que viven en nuestra querida patria. Así que, de nuevo, felicitaciones, Juan. Y felicitaciones a todos por haber podido lograr esta transmisión, esta defensa, que es la primera que hacemos de las maestrías en nuestra facultad, así que es un logro en colaboración también de Walter Sánchez, que ha estado trabajando para poder desarrollar la transmisión en vivo, así que Adriana, bueno, a todos muchas gracias por haberlo logrado, ¿sí? Felicitaciones de nuevo. Gracias, Mariela, y en tu persona también agradecimiento a la Universidad Nacional de Comahue, obviamente. Vuelvo a repetirlo, la verdad que fue muy importante para mí de poder bueno, lograr esto en la zona y con, insisto, con una maestría de la calidad que fue brindada, ¿no? La verdad, todos agradecimientos.